abrir su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 33. Hoy yo quiero que meditemos en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia y el segundo libro del Pentateuco. Génesis, Éxodo. Y el libro de Éxodo tiene mucho significado hoy en el nuevo pacto de la gracia. Escuche bien, todo el Antiguo Testamento, grábese bien esto, iglesia, se cumple en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento profetiza a Jesucristo en cada libro, en cada página del Antiguo Testamento. Amén. Y vamos a orar esta tarde para recibir la palabra del Señor. Vamos a decirle al Señor: Señor, gracias por ser tan bueno y estar en este lugar. Señor, reconocemos hoy que tu Espíritu Santo está donde dos o más se reúnen en tu nombre. Reconocemos que eres fiel, que eres justo y que necesitamos tu palabra para poder descansar en tus promesas, para hacer tu voluntad. Dígale al Señor: Espíritu Santo, ayúdame a ser tierra fértil para la semilla de tu palabra y dar un fruto que permanezca, en el nombre de Jesús. Amén. El título de este mensaje que yo tengo para ti lo he llamado Apasionados por Dios. Apasionados por Dios. Y yo quiero que tú y yo meditemos un momento en la presencia, en la persona de Dios. Quiero que meditemos en este ser tan glorioso que ha creado todo lo que vemos y aún lo que no vemos. El universo, nuestro sistema solar, este planeta, este país, esta nación, esta ciudad. Tan inmenso es Dios. Y como dice el salmista: ¿quién es el hombre para que le visites y tengas de él misericordia? Dios es tan bueno y tan grande, amados, que comprendemos su gloria y su bondad en el hecho de que Él ha destinado a su Hijo Jesucristo para redimirnos de nuestros pecados y darnos vida eterna. Es glorioso Dios, es maravilloso como un Dios tan grande nos puede visitar, puede librar nuestra alma. Pensemos un momento y reflexionemos en la presencia de Dios. Desde la creación del hombre, Dios planeó tener una amistad con Él. Y esta relación rompió, fíjate bien, esta relación se rompió por el pecado. Tú y yo vemos en el libro de Génesis cómo el pecado de la humanidad hizo que esta amistad con Dios, esta relación con Dios se rompiera y el hombre perdiera esa comunión con Dios. Por eso mismo Dios planeó desde la caída del hombre el plan de redención para restaurar esa relación entre el hombre y Dios. Dios planeó la redención del hombre a través de la fe en su único Hijo Jesucristo. Entonces, esto es maravilloso meditar. Cómo la parte ofendida por nuestro pecado, que es Dios, ha buscado la reconciliación. Desde Génesis hasta Apocalipsis, durante toda la Biblia, Dios está buscando al hombre para redimirlo a través del sacrificio de Cristo por la humanidad. Dios ama al ser humano y desea que tú y yo le conozcamos. Es maravilloso saber que Dios fue el que buscó al ser humano cuando pecó. Le dijo al hombre: ¿qué has hecho? ¿Por qué te escondes? Ahí en el libro de Génesis. Es que vi que estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Fue Dios el que buscó al hombre. Y es Dios el que te ha buscado a ti todo este tiempo. Es Dios que te ha estado buscando para transformar tu vida. No es casualidad que estés ahorita en la casa escuchando su palabra. Jesús dijo:
Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y los he llamado para que den fruto y fruto en abundancia. Es la misericordia de Dios alcanzándonos, atrayéndonos a sus caminos. Denle un aplauso al Señor porque Dios es bueno y misericordioso. El libro de Éxodo narra la liberación del pueblo hebreo, del pueblo escogido por Dios, de la esclavitud de los egipcios. Este libro de Éxodo narra cómo Dios con mano poderosa, con una misericordia grande, rescata a su pueblo de la esclavitud. Y el libro de Éxodo es un cuadro profético de la liberación y redención del pecado que vendría a todo aquel que cree y sigue a nuestro Señor Jesucristo. Porque así como el pueblo hebreo estaba esclavizado a Egipto, bajo el yugo de los egipcios, tú y yo estábamos esclavizados al pecado. Y vino Cristo y nos restauró. Y así como Dios le dio la promesa de una tierra prometida a este pueblo rescatado, a este pueblo liberado, Dios nos ha dado promesa de vida eterna en Cristo Jesús y de una nueva vida, promesas en Cristo Jesús para todo aquel que persevere y obedezca la palabra de Dios. Entonces, todo el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. Todo lo que vemos en el libro de Éxodo y podemos estudiar en cada libro del Antiguo Testamento se cumple en la obra redentora de Cristo Jesús. Amén. Redención quiere decir pagar un rescate por alguien que está en esclavitud. Redención quiere decir también pagar para que se libere a alguien que está vendido. Jesús, al ir a la cruz, pagó el rescate por nosotros. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús Dios pagó el rescate por tu alma. Tú y yo estábamos perdidos en nuestros pecados, pero el hecho de que Jesús fuera a la cruz y resucitara al tercer día, Dios está pagando nuestra culpa en esa cruz. Dios está pagando el costo de la salvación de nuestra alma. No, escucha bien, la salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús es por gracia, gratuita. Solo al creer y arrepentirse en el nombre de Cristo de nuestros pecados. Pero es gratuita porque alguien más pagó por ella. Tú no puedes pagar por ella. No existen obras tan buenas que puedas hacer por tu salvación. Fue Cristo quien las pagó, quien pagó en la cruz del Calvario por tu redención. Amén. Dale un aplauso al Señor, por favor. Amén. Y en Éxodo 33, amados, verso 1 al 3, vamos a ver un deseo por la presencia de Dios de parte de Moisés. Moisés fue el líder que Dios escogió para sacar a su pueblo de Egipto. Y dice el verso 1, el Señor le dijo a Moisés: váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. Y a ellos les dije: daré esta tierra a sus descendientes, enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, los heveos y los jebuseos y todos los feos que se puedan imaginar. Dice: suban a la tierra donde fluyen la leche y la miel. Sin embargo, yo no los acompañaré porque son un pueblo terco, dice, y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. Fíjate lo que está pasando aquí en Éxodo 33. El Señor le está diciendo a Moisés: váyanse tú y todo el pueblo que sacaste tú, Moisés. Marchen, vayan a la tierra prometida, pero yo no voy a ir con ustedes. El contexto de este pasaje es que el pueblo de Israel, amados, el pueblo hebreo, había cometido pecado en contra de Dios.
Moisés había subido al monte para que Dios le diera las tablas de la ley, y en eso el pueblo se hace un becerro de oro, declarando y adorando el becerro de oro como el Dios con D minúsculo que los había sacado de Egipto. Dios está indignado con el pueblo, Dios está indignado con su idolatría, con su ofensa. E incluso Dios declara que pueden seguir rumbo a la tierra prometida, pero solos. Porque su presencia no iría con ellos porque son un pueblo terco y rebelde. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces, por lo tanto, la esperanza de alcanzar la tierra prometida se ennegrece. Esa esperanza se está esfumando por la retirada de la presencia de Dios. Entonces la orden de marchar sin la presencia del Señor no era algo que quisieran escuchar en este momento. Porque ellos sabían que necesitaban a Dios. Necesitaban a Dios en sus vidas. Quiero que te imagines en este momento cómo sería nuestra vida sin Dios. Quiero que te imagines tu vida sin Dios. Muchos ya la vivimos. Dice la Escritura que estábamos muertos en nuestros pecados, esclavizados a la concupiscencia de nuestra carne, llenos de incertidumbre, soledad, culpabilidad, condenación. ¿Cómo es la vida sin Cristo? Es una vida sin vida porque Cristo es la vida. Es una vida llena de mentira porque Cristo es la verdad. Y sin Cristo entonces vivimos en la mentira, vivimos en la muerte. Dios es necesario en nuestras vidas. El hombre fue creado para tener una relación personal con Dios, para vivir en la presencia de Dios. Muchos viven así la vida, sin tomar en cuenta a Dios. Y por lo tanto sin su presencia que los guía, que los fortalece. ¿Por qué? Por su decisión de ser tercos y necios, de no rendir sus corazones al Señor en verdad. Ahora, en este pasaje, estas personas que habían perdido la presencia de Dios, habían salido de Egipto. Eran del pueblo escogido por Dios, mas sin embargo estaban perdiendo la presencia de Dios por terquedad y rebeldía. Entonces quiere decir que podemos ser parte del pueblo de Dios, podemos ser el pueblo de Dios hoy en día y estar contristando la presencia del Espíritu Santo. Pablo dice en la palabra: no contristen al Espíritu Santo con el cual fueron sellados para su salvación. No contristen la presencia que les trae convicción, la presencia que les fortalece. No contristen al Señor. La iglesia tiene que tener una pasión por la presencia de Dios y por conservar la presencia de Dios personalmente, familiarmente y congregacionalmente. Necesitamos estar apasionados por la presencia de Dios. Nada va a sustituir la presencia de Dios. Nada lo puede hacer. Es Dios el que va a hacer la diferencia en nuestras vidas. Es Dios el que va a romper la esclavitud en nuestros hogares. Es Dios el que va a traer esperanza al corazón afligido, sanidad al corazón quebrantado. Podemos ser creyentes, venir a la iglesia y estar contristando la presencia de Dios. Ahora, iglesia, la presencia de Dios asegura su bendición, su cuidado, su protección, el cumplimiento de promesas en nuestras vidas. La presencia de Dios asegura una constante transformación en nuestros corazones. Podemos pasarnos toda la vida dentro de la iglesia y si no buscamos la presencia de Dios, nuestros corazones jamás serán transformados. Yo no puedo meter un bochito a mi cochera y solo por entrar a la cochera será cambiado en una 4x4 alta V8 para irnos a pescar la próxima vez. No. Lo que cambia la presencia de Dios
Lo que cambia el corazón del hombre, perdón, es la presencia de Dios. Y es importante que tú y yo comprendamos este principio, porque no hemos sido llamados a una religión. Somos llamados a tener disciplinas espirituales, la lectura de la palabra, la oración, el congregarnos, pero somos llamados a experimentar la presencia de Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los días del año, porque Dios es y Dios está con aquellos que le buscan de verdad. Éxodo 33, verso 12. Un día Moisés dijo al Señor: tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Muchas veces, amados, le hacemos esta pregunta a Dios: Señor, tú me has dicho que me vas a cambiar, que vas a bendecir mi vida, tú me has dicho que vas a estar conmigo, me darás la victoria, pero necesito ver, que alguien me ayude. Es la tendencia del ser humano de buscar primero al hombre y no la presencia de Dios. Déjame decirte que el seguir a Cristo es seguir la cultura del reino de Dios. Y la cultura del reino de Dios nos enseña, nos habla de buscar la presencia de Dios, de buscar a Dios, de fiarnos en Dios y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, de confiar en Dios, de orar antes de cualquier consejo de un hombre, de buscar al Señor. Ojo, no estoy diciendo de no buscar consejo, lo tenemos que buscar en su palabra, a través de las autoridades espirituales que Dios nos ha dado. Pero estoy hablando de una dependencia por la presencia de Dios, de un anhelo por conocerle. Y luego dice: me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. ¿Cómo se goza el favor de Dios? Conociendo a Dios más a fondo, amados. Conociendo más a fondo a Dios. Y recuerda, fíjate bien esto. Entre más conoces a Dios, más te enamoras de Dios. Y tus ojos permanecen en Él. El que conoce más a Dios a fondo, gozará de su favor. Ahora, dice: y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Moisés está intercediendo a Dios por el pueblo hebreo. Le está diciendo: Señor, tú sacaste al pueblo de Egipto. Yo no fui Dios, es tu pueblo, tú me usaste, pero eres tú el de la obra. Y dice: el Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Escucha bien, Moisés nos está una inspiración, un ejemplo de un hombre que busca apasionadamente la presencia de Dios. Señor, yo puedo marchar con este pueblo por el desierto. Tú has dicho que hay una tierra prometida, pero te necesito, Dios. No podemos solos. No podemos solos. Él está dependiendo de la presencia de Dios. Él está procurando la presencia de Dios, porque sabe que si conoce a Dios a fondo, Él va a gozar de su favor. Y yo creo que esta tarde el Señor está desafiando a su iglesia a ir más allá, a buscar al Señor más a fondo, porque quiere darnos de su favor y su gracia en estos tiempos tan difíciles. Oh, pero el pueblo que conoce al Señor se esforzará y actuará, vivirá en paz y en victoria, porque conoce quién es su Dios. Vamos, si tú eres de ese pueblo, levanta un aplauso al Señor, por favor. Vamos a perseverar buscando al Señor. Amados, la presencia de Dios asegura su favor, descanso a nuestra alma y su respaldo para que salgan bien las cosas. Aún si tienes que pasar por dificultades, el favor de Dios
te ayuda a que todo salga bien. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estará contigo. Y siempre en la Biblia la presencia de Dios es simbolismo de una amistad con Dios, de tiempo de calidad con Dios, donde el ser humano es fortalecido, es capacitado, es transformado y cumple la voluntad de Dios. La presencia de Dios es el lugar más necesario, indispensable para el creyente, iglesia. Y es el lugar donde el Señor nos recuerda su amor por nosotros. Es el lugar donde recibimos la paz de Dios que aún no entendemos. Ese es el lugar donde Cristo mismo se forma en nuestros corazones y entendemos cuál es el destino y el propósito de nuestra vida. Ese es el lugar de intimidad donde hablamos con Dios, le admiramos, le contemplamos, pero también le escuchamos. Yo no sé cómo esté tu tiempo con Dios. Y si de un tiempo para acá solo tu tiempo con Dios se resume a puras peticiones, déjame decirte que hoy el Espíritu Santo te quiere llevar más a fondo a conocer al Señor. Porque el propósito de Dios para su iglesia es contar con el favor del Señor. Necesitamos conocer más a Dios. Dice Génesis 28:15, refiriéndose a Abraham: además yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Es la presencia de Dios quien nos protege. Salmo 16:11 dice: me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Me mostrarás el camino de la vida. Me concederás la alegría de tu presencia. En la presencia de Dios hay alegría, amados. La Reina Valera dice: delicias constantes en tu presencia. ¿Cuánto necesitamos la presencia de Dios en estos días? ¿Por qué? Porque la tristeza quiere venir, quiere opacar el gozo. La melancolía, el dolor que muchos de ustedes cargan quiere venir. Pero ¿sabes qué? La presencia de Dios es tu refugio. Santiago 4:10 dice: humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Humíllense en la presencia de Dios y Él los exaltará. ¿Sabes qué significa exaltarles? Los premiará, los honrará. Entonces, si su presencia está contigo, habrá protección, alegría y Él te levantará, iglesia. Él te levantará. Me encanta algunos escritos de científicos que, intentando encontrar una explicación de Dios en la ciencia, se han encontrado con la presencia de Dios. Y no solamente cambia su perspectiva, cambió su vida al encontrarse con la presencia de Dios. Copérnico, en el año 1473 a 1543, fundador de la visión moderna, él escribió: ¿quién que vive en íntimo contacto con el orden más consumado y la sabiduría divina no se sentirá estimulado a las aspiraciones más sublimes? ¿Quién no adorará al Creador de todas estas cosas? ¿Por qué? Porque cuando encuentras a la presencia de Dios, claro que eres inspirado a ser transformado, claro que eres inspirado a hacer el bien, claro que eres inspirado a valorar tu familia, a valorar tu matrimonio, a hacer la diferencia en este tiempo. La presencia de Dios es única y es necesaria para nuestras vidas. Éxodo 33:15, entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, Señor, no nos hagas salir de este lugar. Esto es pasión por la presencia de Dios, iglesia. Yo quiero preguntarte esta tarde: ¿estás buscando a Dios cada día? ¿Tienes el hábito de apartarte a solas para orar? Porque uno de los ejemplos que nos da nuestro Señor Jesucristo es hacer hombres y mujeres que oran constantemente, que buscan la presencia de Dios. Porque Cristo, en los días de su carne, dice la Escritura que se apartaba a solas
a orar, a buscar la presencia de Dios de madrugada. El Hijo de Dios, dependiendo de la presencia del Padre Celestial, dependiendo de ser fortalecido en oración. Y nosotros muchas veces dormidos. Mismo Cristo anhelando la presencia de Dios, dándonos un ejemplo que necesitamos a Dios. Su presencia para resolver conflictos en la familia, para tomar buenas decisiones, para toda la vida necesitamos la presencia de Dios. Moisés hablaba cara a cara con Dios como lo hace alguien con un amigo. Cara a cara con Dios, obviamente con respeto. Éxodo 33:16 dice: ¿cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo? Le dijo Moisés al Señor, si no vienes con nosotros. Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa. Di conmigo, es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Amados, la presencia de Dios nos da un brillo único. Nos separa, hace la diferencia en nuestras vidas. Nos separa del mundo. Ahora, no estamos hablando de ser ermitaños. No, el evangelio no es ser ermitaños y apartarnos de la gente. No. El evangelio nos lleva a tener una relación con el Señor que tarde o temprano, escucha bien, nos separa del sistema de este mundo, de sus costumbres, de sus filosofías. La presencia de Dios hace una diferencia. Se nota cuando estás en la presencia de Dios. Tus hijos lo notan. Tu prójimo lo nota. En este tiempo tú y yo necesitamos procurar la presencia de Dios. Tú y yo necesitamos anhelar la presencia de Dios. Dice Éxodo 33, verso 17, continuamos leyendo. Dice: el Señor contestó a Moisés: ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Sabes, Dios va a contestar a los que tienen hambre por la presencia de Dios. Iglesia, no permitas enfermedades espirituales en tu vida, porque así como te pasa y nos pasa que cuando enfermamos físicamente no nos da hambre, así también cuando hay una ausencia de hambre por la presencia de Dios, de hambre por la palabra, tú estás a punto de enfermar espiritualmente. Dios va a responder a aquellos que le dicen: Señor, eres necesario en mi vida. Dios se va a manifestar en el que pide, en el que busca. Es ahí donde Dios te va a llenar, donde Dios te va a bendecir a tal grado que no solamente vas a tener la bendición que Él tiene para ti, vas a tener su persona, su presencia. Moisés le decía: Dios, yo te necesito. ¿Cuántos hombres le dicen en esta tarde al Señor: yo te necesito, Dios? ¿Cuántas mujeres le dicen: yo te necesito, Señor? Y luego dice, Moisés respondió: te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. ¿Cómo me bendice la vida de Moisés? Te suplico, Señor, que me muestres tu gloriosa presencia. Te lo suplico, Señor. Y el Señor respondió: haré pasar delante de ti toda mi bondad, y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé. Pues tendré misericordia de quien yo quiera, y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. El Señor siguió diciendo, escucha bien, iglesia: párate cerca de mí, sobre esta roca. Di conmigo: sobre esta roca. Gracias, Adrián. Y dice: cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás, pero no se verá mi rostro. Escucha con atención, iglesia: todo el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo. Dios le está diciendo: hey, te voy a poner sobre esta roca. La roca es Cristo profetizado. Y dice: te voy a esconder en la grieta de la roca.
La Reina Valera 60 dice: te voy a esconder en la hendidura de la peña. Ahí te voy a esconder para que mi presencia no acabe contigo. No existe hombre que me vea y quede vivo. No. Te voy a mostrar mi gloria, mi carácter. Eso es lo que está diciendo. Te voy a mostrar mi presencia. Voy a derramar mi presencia sobre ti. ¿Sabes qué es la hendidura de la peña? Es el sacrificio de Cristo. La única fe avalada por el cielo es el sacrificio de Cristo Jesús. No existe otra, amados. El sacrificio de Cristo fue perfecto para limpiarnos, purificarnos, redimirnos, restaurarnos. Él pagó el rescate por nuestras almas. Oh, la salvación es por Jesucristo. Y es por gracia para todo aquel que confiesa que Jesucristo es su Señor y Salvador y decide seguirle con todo el corazón. No hay otra fe avalada por el cielo. Hebreos 10:19 lo dice: así que, amados hermanos, podemos entrar, dice, con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos, dice, directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Esto habla de la palabra de Dios, del lavamiento que viene por guardar la escritura. Dale gloria a Dios porque por la sangre de Jesús tú y yo tenemos entrada a la presencia de Dios. Dale un aplauso, por favor, al Señor. ¿Cómo entramos a la presencia de Dios? ¿Cómo entramos a la presencia de Dios? Por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por medio de su sacrificio. Dice: con corazón sincero y con plena confianza en Él. Anota ahí. Yo voy a entrar a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza en Él, en lo que Él hizo por mí. La hendidura de la peña no es tu esfuerzo. La hendidura de la peña no es tu bondad. La hendidura de la peña no son tus buenas obras. La hendidura de la peña son los méritos de Cristo en esa cruz. Y cuando tú entiendes que Él tomó tu lugar, Él hizo posible. Él, estando en la cruz, dijo: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba recibiendo el castigo por tu pecado. La presencia de Dios se apartó de Cristo para que a través de su sacrificio y su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos, tú y yo nunca perdiéramos la presencia de Dios. En Cristo Jesús tú puedes vivir en la presencia de Dios por su... Oh, esto debe de apasionar tu corazón. Esto debe de enamorar tu corazón. Entramos a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza en Él, en su sacrificio. Salmo 95, verso 1 al 2. Vengan, cantemos al Señor, aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación. Acerquémonos a Él con acción de gracias. Cantémosle salmos de alabanza. ¿Cómo entramos a la presencia de Dios? Número 1, con un corazón sincero, con plena confianza en Él. Y número 2, con gratitud, con alabanza, con adoración. Cuando no desarrollamos gratitud a Dios, amados, nos endurecemos en el corazón. Tú tienes que ser agradecido con Dios. Tú no puedes pasarte la vida viendo lo que te falta, los errores de los demás, hablando mal de todo mundo y olvidarte de la herencia que tienes, que es la presencia de Dios. Tú no puedes pasarte toda la vida quejándote. El Señor quiere que tú y yo desarrollemos gratitud. Que le digamos al Señor: Señor, gracias. Gracias. Gracias por todo. Gracias por la salud. Gracias por la vida. Gracias por mi familia. Hoy que nos estábamos alistando, yo le daba gracias a Dios por mi familia, por mis hijas, por mi hijo, por mi esposa, por la iglesia. Yo estaba ahí viéndome en nuestros espejos y ayer
O antier, mis niñas pegaron ahí, tienen ahí su calcamonía, ¿verdad? De Alegra Guasjir, ¿verdad? En mi espejo. Y pues dejan sus manitas ahí, ¿no? Porque todo el mundo acude a nuestro espejo a peinarse. Y yo le decía al Señor, Señor, gracias por mi familia, por mis hijas, por mi esposa, por mi hijo, por tener un lugar donde congregarme. Gente que amamos, gente que nos aman, gente que somos familia. Gracias, Dios. ¿Cuánto vas a ser agradecido, iglesia? ¿Qué necesitas para ser agradecido si ya Cristo lo hizo todo por ti en la cruz? ¿Qué necesitas para ser agradecido? Tú no necesitas cosas para ser agradecido. Tú necesitas un cambio de corazón. Tú necesitas entender por qué somos agradecidos. La Escritura dice que si tenemos a Cristo, si ya Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las demás cosas? En esa cruz se pensó en ti. En esa cruz se pensó en mí. Y es suficiente motivo para decirle, gracias, mi Dios. Yo siendo un pecador, tú viniste por mí. ¿Cuántos levantan sus manos en adoración? Dígale al Señor, gracias, Señor. Gracias por tanto, Señor. Gracias, Jesús. Dice el Salmo 95, verso 6, vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador. Isaías 57, 15 dice, el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo, dice esto, yo vivo en el lugar alto y santo. Dios vive en lo alto, en lo santo. Oh, Él es santo, Él es glorioso. Los ángeles declaran santo, santo, santo 3 veces. Y mira lo que dice. Y yo habito con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. ¿Cómo entramos a la presencia de Dios? Con humildad, con quebrantamiento, con arrepentimiento. Oh, el que está apasionado por la presencia de Dios no espera que las circunstancias lo quebranten. Él opcionalmente, él con una decisión firme se quebranta ante la presencia de Dios. Dios, perdóname. Soy pecador y tú eres santo, te necesito. Necesito que tu presencia me dé la paz de mi perdón. Necesito que tu presencia me transforme, me cambie en un nuevo hombre. Te necesito. Con ellos mora el Señor. Bendito sea el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, porque el mensaje de Jesucristo es el mensaje del arrepentimiento. En el libro de Hechos nos dice que la iglesia primitiva del primer siglo perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál fue la doctrina de los apóstoles? El arrepentimiento para perdón de pecados y la fe en Jesucristo como único Señor y Salvador. Aquí en Iglesia Renueva tú siempre escucharás el mensaje del arrepentimiento. Ese es el camino a la restauración. Ahí mora el Señor con un corazón arrepentido y humilde, amados. Dale un aplauso al Señor. Amén. ¿Sabes por qué la gente muchas veces no recibe la restauración de Dios? Por falta de arrepentimiento. El arrepentimiento es pedir perdón y perdonar. ¿Cuál es el fundamento para que las familias sean restauradas? El arrepentimiento, el mensaje de Jesús. El pedir perdón cuando tenemos que pedir perdón. El perdonar las ofensas como Dios nos perdona a nosotros. No huyas a la restauración de Dios. No te escondas de la presencia de Dios. ¿Qué hizo el hombre cuando pecó? Se escondió. Se escondió. Si se hubiera arrepentido, hubiera sido restaurado. No te escondas más, iglesia. No te escondas en apariencia, en religiosidad. Todo está bien, amén, aleluya. Pero tus días entre semana, ¿cómo son? Vacíos, llenos de rutina, quehaceres. Te falta paz en tu corazón, te falta gozo, te falta alegría. Necesitas la presencia de Dios. Salmo 95, verso 7 dice, porque Él es nuestro Dios, somos el pueblo que Él vigila, el rebaño de su cuidado.
si tan solo escucharan hoy su voz. El Señor dice, no endurezcan el corazón como lo hizo Israel en Meriba, como lo hizo el pueblo en el desierto de Masá. Número 4, ¿cómo entramos a la presencia de Dios? Vivirás en la presencia de Dios al escuchar su voz y obedecer su palabra. Te pregunto esta tarde, iglesia, ¿qué sacrificio haces para poder estar en la presencia de Dios? ¿Qué sacrificio estás haciendo? ¿Cómo estás buscando a Dios? ¿Te levantas temprano? ¿Apagas el televisor? ¿Dejas el celular un rato? ¿Cuánto tiempo dedicas a estar en la presencia de Dios? Jesús enseñó un principio en la parábola del sembrador que no se nos puede pasar desapercibido. Cuando explica lo que representa una semilla cayendo en un terreno lleno de piedras, ahí en Mateo 13, 20 y 21 nos enseña este principio espiritual. Dice, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Hoy yo me gozo cuando salimos de este lugar y sé que fueron bendecidos con los mensajes que Dios nos da. Pero escucha lo que dice esta palabra. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Le pido al Señor que nos ayude a echar raíces en su presencia. Raíces en Él. Porque las raíces no se ven en las plantas, amados. Pero es lo más importante. Si queremos que una planta dé fruto, necesitamos cuidar sus raíces. Necesitamos que las raíces se agarren bien en buena tierra, que busquen el agua, esas raíces que estén expuestas al agua, estén nutridas con agua, con buena tierra. Las raíces no se ven. Y lo que no se ve en nuestro cristianismo es cuánto tiempo pasamos con Dios. Se ve nuestra rutina, se ve aún nuestro servicio a Dios. Pero muchas veces el fruto se está cayendo, no se está dejando ver porque no hay tiempo en la presencia de Dios, en los hogares, en las vidas. Es igual de importante la vida pública en Dios que la vida privada con Dios. Jesús dijo en Mateo 6, verso 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y muchas veces nos pasamos la vida buscando la recompensa pública cuando no hemos entrado al secreto de Dios a desear su presencia, a buscar su presencia. ¿Hay alguien aquí que se identifica con esta palabra? Y es tendencia de todo ser humano arreglar las cosas. Es momento de movernos, es momento de hacer algo, es momento de actuar. Pero si tú y yo no aprendemos a entrar en el secreto, tendremos corazones frustrados. Hay muchas lágrimas que no se han derramado por no tener una vida secreta en la presencia de Dios. Y muchos cargan con unas piedras en su corazón, con una dureza, porque no ha habido momento para llorar en arrepentimiento y perdonar las ofensas que se nos han acumulado. ¿Alguien me puede ayudar con música? Entra en lo secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuánta falta hace que la presencia de Dios esté en nuestras vidas, en nuestra iglesia? Qué bendición cuando como iglesia tenemos tantas actividades y hacemos y deshacemos y vamos para allá y vamos para acá. Y vienen muchas actividades. Siempre seremos una iglesia activa, pero también seremos una iglesia que aprendemos
y logramos estar en el secreto del Señor. Porque activismo no es sinónimo de espiritualidad. Incluso una plataforma no es sinónimo de espiritualidad. Muchos cristianos sueñan con ministrar a Dios, y es que yo quiero ministrar a Dios, yo quiero, pero no tienen una vida secreta con Él. Antes de una vida pública tiene que haber una vida secreta con Dios en su presencia, donde es transformado el carácter, donde es quebrantado el orgullo. ¿Qué ganamos sin las raíces? Yo no gano nada solo con predicarte el domingo, miércoles, cualquier actividad, si no tengo una vida privada con mi Dios. Es ahí donde nos encontramos con Él. Se ve muy bonita la vida pública. A todo el mundo nos gustan las flores de las plantas. ¿Para qué se hacen, hombres? También nos gustan, no se hagan. El fruto. Pero las raíces son lo importante. Por eso en aquel día nuestro Señor dice, muchos dirán en aquel día, Señor, profetizamos en tu nombre, hicimos tal y cual cosas. Y yo les voy a decir, a mí conozco hacedores de maldad. Y siempre vamos a buscar lo mejor para el Señor, amados. Pero sin la presencia de Dios no seremos nada. Nuestra oración de mi esposa y mía, le decimos al Señor, Señor, haz tu voluntad en Iglesia Renueva, y soñamos con tantas cosas. Anhelamos construirle un templo al Señor, un lugar más amplio, mejores instalaciones, pero sin su presencia, amados, no queremos nada. Eso es lo que hace la diferencia. No queremos una fachada, queremos raíces. Yo quiero raíz en mi vida. Yo quiero decirte, hombre, cabeza de hogar, es en la presencia de Dios donde tú vas a ser libre del estrés. Y ya no vas a ser tentado a desquitarte con tu esposa y con tus hijos. Es ahí en la presencia de Dios. Yo sé que es difícil, es un reto, porque queremos resolver todo en nuestras propias fuerzas. No, es que es momento de chambear, es momento de... Yo no te digo que no seas productivo, sé productivo. El que no trabaja, que no coma. Pero necesitas amar la presencia de Dios. Dios, te necesito. Deja un legado a tus generaciones, de verte de rodillas. Que se diga un día, oh, mi mamá de repente había un problema, o de repente se equivocaba, pedía perdón y se iba. Entraba a su cuarto, lloraba, clamaba y después salía y enfrentaba la vida. Deja un legado de dependencia a la presencia de Dios. Una profecía para estos tiempos. En Cristo Jesús, dice el Señor, en aquellos días no se dirá conoce al Señor, porque cada uno le conocerá. Porque la presencia de Dios está disponible. Ese velo que separaba el lugar santísimo fue el velo, el que hace referencia a Hebreos, que hace un momento leímos. Es el velo que separaba en el templo del Señor el lugar santo. Dice el Evangelio que cuando Cristo expiró, se rasgó desde arriba hacia abajo, declarando el Señor: yo siempre he buscado relacionarme contigo. Mi búsqueda por ti
la culmino dando a mi Hijo para que habites en mi presencia. La obra es de Dios, de arriba hacia abajo. La religión enseña al hombre a buscar a Dios como se le ocurra y como se le haga más cómodo. No, la fe bíblica nos habla que Dios ha buscado al hombre y ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero decirte que si tú te sientes perdido y no tienes seguridad de tu salvación, hoy es el día para que tú puedas decidirte creer en Jesucristo. Hoy es tu oportunidad. Entrégale tu vida a Cristo. Hoy el Señor está tocando la puerta de tu corazón. ¿Por qué no te pones de pie y hacemos una oración con todos aquellos que decidan en esta tarde seguir a Jesucristo con todo su corazón? Dile al Señor: Señor, te pido perdón por mis pecados. Señor, confieso que tú eres el Señor de mi vida. Hoy decido creer en mi corazón que Jesucristo es el Señor y Salvador de mi alma. Decido seguirte con todo mi corazón, Señor, y te doy gracias porque has venido a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si tú decides por Jesús en esta tarde, levanta tu mano derecha. Cristo se entregó públicamente por ti. Entrégate públicamente a Él. Te felicito. Te felicito. Hoy tu vida da un giro totalmente, un cambio. Eres llamado a vida eterna. Eres llamado a una nueva vida. Te felicito. Te felicito. Si no tienes donde congregarte, esta es tu casa siempre. Iglesia Renueva siempre estará con los brazos abiertos, las puertas abiertas para ti, para edificar tu vida espiritual y la fe que has decidido en Cristo Jesús. Amén. Amados, me encanta la historia de la vida de... No, todavía no, vamos a seguir orando. Me encanta la historia de la vida de los Wesley. Escucha bien. La vida de los Wesley fue muy especial y la biografía habla de que fueron 18 hermanos. Y esta señora, la mamá de Juan Wesley, Carlos Wesley, tenía una tradición. Ella tenía un delantal que en medio de todo el ajetreo de la rutina diaria y de la crianza con sus hijos, ella se levantaba delantal a la cabeza para orar. Y todo el mundo sabía que cuando su madre se cubría la cabeza para orar, todos tenían que estar quietos, porque era el momento donde ella iba a estar orando y iba a estar en la presencia de Dios. De esa familia Dios levantó a dos grandes predicadores, Carlos Wesley y Juan Wesley, fundadores del movimiento metodista de la iglesia cristiana. Nunca menosprecies los tiempos con Dios, iglesia. Nunca. Nunca. Job capítulo 8 verso 5 dice: si tú de mañana buscares a Dios. Y esto no solamente nos da una fórmula para orar temprano, que es muy bueno, te lo recomiendo, pero nos habla de que si tú buscas a Dios antes de estar en problemas, si tú buscas a Dios antes de tu necesidad, antes de la adversidad, antes de tomar decisiones, escucha, y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Oh, anhela la presencia de Dios, iglesia. Anhélala, búscala. Levanta tus manos y empieza a buscar al Señor ahí en tu lugar. Búscalo, búscalo.
Puede pasar el grupo de alabanza, por favor. Vamos a buscar la presencia de Dios en esta tarde. Oh, vamos a darle tiempo al Señor. Adora al Señor. Confiando en su sacrificio. Entra con un corazón sincero, con gratitud, con quebranto, con humildad. Oh, entra con la disposición de escuchar su voz y de obedecerle. Dile: Señor, hoy entro, hoy te adoro, hoy te alabo, mi Dios. Oh Dios, te amamos, te exaltamos. Oh Dios. Dile al Señor: Señor, quiero que repose en mí tu presencia. Quiero que repose en mí tu presencia, Dios. En mi familia, en mi casa, en esta tu iglesia. Y empieza a adorar al Señor.